¿Cuál es la forma de gobierno de Estados Unidos? República. República federal basada en la Constitución. Democracia representativa. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución de Estados Unidos. Nombre una cosa que hace la Constitución de Estados Unidos. Establece el gobierno. Define los poderes del gobierno. Define las partes del gobierno. Protege los derechos de las personas. La Constitución de Estados Unidos comienza con las palabras nosotros, el pueblo. ¿Qué significa nosotros, el pueblo? Autogobierno. Soberanía del pueblo. Consentimiento de los gobernados. La gente debe gobernarse a sí misma. Ejemplo de contrato social. ¿Cómo se hacen los cambios a la Constitución de Estados Unidos? Enmiendas. El proceso de enmienda. Que protege la Carta de Derechos. Los derechos básicos de los estadounidenses. Los derechos básicos de las personas que viven en Estados Unidos. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de Estados Unidos? 27. 27. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? Establece que Estados Unidos está libre del control británico. Establece que todas las personas son creadas iguales. Identifica los derechos inherentes. Identifica las libertades individuales. ¿Qué documento fundador dijo que las colonias americanas estaban libres de Gran Bretaña? Declaración de Independencia. Nombre dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Igualdad. Libertad. Contrato social. Derechos naturales. Gobierno limitado. Autogobierno. Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad están en ¿qué documento fundador? Declaración de Independencia. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? Capitalismo. Economía de libre comercio. ¿Cuál es el Estado de Derecho? Todas las personas deben seguir la ley. Los líderes deben obedecer la ley. El gobierno debe obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. Muchos documentos influyeron en la Constitución de Estados Unidos. Nombre 1. Declaración de Independencia. Artículos de la Confederación. Documentos federalistas. Documentos antifederalistas. Declaración de Derechos de Virginia. Órdenes fundamentales de Connecticut. Mayflower Compact, el Pacto de Mayflower. Gran Ley de Paz de los Iroquois, Iroquois Great Law of Peace. Hay 3 ramas del gobierno. ¿Por qué? Para que una parte no se vuelva demasiado poderosa. Para que haya un sistema de controles y equilibrios. Separación de poderes. Nombre las 3 ramas del gobierno. Legislativa, ejecutiva, y judicial. Congreso, presidente, y los tribunales. ¿De qué rama de gobierno está a cargo el presidente de Estados Unidos? Poder ejecutivo. ¿Qué parte del gobierno federal escribe las leyes? Congreso, de Estados Unidos. Legislatura, de Estados Unidos o nacional. Rama legislativa. ¿Cuáles son las 2 partes del Congreso de Estados Unidos? Senado y Cámara de Representantes. Nombre un poder del Congreso de Estados Unidos. Redacta leyes. Declara la guerra. Determina el presupuesto federal. ¿Cuántos senadores de Estados Unidos hay? 100. 100. ¿Cuánto dura un término de un senador de Estados Unidos? 6 años. ¿Quién es uno de los senadores de su estado? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia, D.C., y los residentes de los territorios de Estados Unidos deben responder que D.C., o el territorio donde vive, no tiene senadores estadounidenses.
¿Cuántos miembros con derecho al voto hay en la Cámara de Representantes? 435. 435. ¿Cuánto dura el término de un miembro de la Cámara de Representantes? 2 años. Porque los representantes estadounidenses sirven por plazos más cortos que los senadores estadounidenses. Para seguir más de cerca la opinión pública. ¿Cuántos senadores tiene cada estado? 2. Porque cada estado tiene 2 senadores. Representación igualitaria, para estados pequeños. El Gran Pacto de Connecticut, Connecticut Compromise, provea el nombre de su representante en Estados Unidos. Las respuestas variarán. Los residentes de territorios sin derecho a delegados o comisionados residentes pueden proporcionar el nombre de dicho delegado o comisionado. También es aceptable cualquier declaración de que el territorio no tiene votos de representación en el Congreso. ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes en este momento? Visite usis.gov/es/ciudadanía para conocer el nombre del presidente de la Cámara de Representantes. ¿A quiénes representa un senador estadounidense? A los ciudadanos de su estado. ¿Quién elige a los senadores de Estados Unidos? Los ciudadanos de su estado. ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? Los ciudadanos de su distrito congresional. A los ciudadanos de su distrito. ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? Los ciudadanos de su distrito congresional. Algunos estados tienen más representantes que otros. ¿Por qué? Debido a la población del estado. Porque tienen más gente. Porque algunos estados tienen más personas. ¿Por cuántos años es electo el presidente de Estados Unidos? 4 años. El presidente de Estados Unidos solo puede cumplir 2 términos. ¿Por qué? Debido a la 22ª enmienda. Para evitar que el presidente se vuelva demasiado poderoso. ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? Visite usis.gov/es/ciudadanía para conocer el nombre del presidente de Estados Unidos. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Estados Unidos? Visite usis.gov/es/ciudadanía para conocer el nombre del vicepresidente de Estados Unidos. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente de Estados Unidos. Nombre un poder del presidente. Firma proyectos de ley. Veta proyectos de ley. Hace cumplir las leyes. Es el comandante en jefe del Ejército de Estados Unidos. Jefe diplomático. ¿Quién es el comandante en jefe del Ejército de los Estados Unidos? El presidente de Estados Unidos. ¿Quién firma proyectos de ley para que se conviertan en leyes? El presidente de Estados Unidos. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente de Estados Unidos. ¿Quién nombra a los jueces federales? El presidente de Estados Unidos. El poder ejecutivo tiene muchas partes. Nombre 1. Presidente de Estados Unidos. Gabinete. Departamentos y agencias federales. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente de Estados Unidos. ¿Cuáles son 2 posiciones a nivel de gabinete? Procurador General, Secretario de Justicia, Secretario de Agricultura, Secretario de Comercio, Secretario de Defensa, Secretario de Educación, Secretario de Energía, Secretario de Salud y Servicios Humanos, Secretario de Seguridad Nacional, Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Secretario del Interior, Secretario del Trabajo, Secretario de Estado, Secretario de Transporte, Secretario del Tesoro, Secretario de Asuntos de Veteranos,
vicepresidente, de Estados Unidos. ¿Por qué es importante el colegio electoral? Decide quién es electo presidente. Proporciona un acuerdo entre la elección popular del presidente y la selección del Congreso. ¿Cuál es una parte del Poder Judicial? Tribunal Supremo, Corte Suprema. Tribunales federales. ¿Qué hace el Poder Judicial? Revisa las leyes. Explica las leyes. Resuelve disputas, desacuerdos, sobre las leyes. Decide si una ley va en contra de la Constitución de Estados Unidos. ¿Cuál es el tribunal más alto en Estados Unidos? Tribunal Supremo, Corte Suprema. ¿Cuántos asientos judiciales hay en el Tribunal Supremo? La Corte Suprema. 9. ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan generalmente para decidir un caso? 5. ¿Cuánto tiempo sirven los jueces de la Corte Suprema? De por vida. Designación de por vida. Hasta la jubilación. Los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida. ¿Por qué? Para ser independientes, de la política. Para limitar la influencia política externa. ¿Quién es actualmente el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Corte Suprema? Visite ucis.gov/es/ciudadanía para conocer el nombre del presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Mencione un poder que sí solo del gobierno federal. Imprimir papel moneda. Acuñar monedas. Declarar la guerra. Crear un ejército. Hacer tratados. Establecer política exterior. Mencione un poder que sí solo de los estados. Proporcionar enseñanza y educación. Proporcionar protección, policía. Proporcionar seguridad, departamentos de bomberos. Expedir licencias de conducir. Aprobar la zonificación y el uso de terrenos. ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? Establece que, los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben responder que DC no tiene un gobernador. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben responder que DC no es un estado y no tiene capital. Los residentes de los territorios de Estados Unidos deben nombrar la capital del territorio. Hay 4 enmiendas a la Constitución de Estados Unidos sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años o más, pueden votar. Usted no tiene que pagar un impuesto electoral para votar. Cualquier ciudadano puede votar. Las mujeres y los hombres pueden votar. Un ciudadano masculino de cualquier raza puede votar. ¿Quién puede votar en las elecciones federales, postularse para un cargo electivo y servir en un jurado en Estados Unidos? Ciudadanos. Ciudadanos de Estados Unidos. Ciudadanos de Estados Unidos. ¿Cuáles son 3 derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos? La libertad de expresión. La libertad de palabra. La libertad de reunión. Libertad para presentar peticiones al gobierno. La libertad de religión. El derecho a portar armas. ¿A qué le mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Estados Unidos. La bandera. Nombre 2 promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad. Renunciar a la lealtad a otros países. Defender la Constitución de Estados Unidos. Obedecer las leyes de Estados Unidos. Servir en el ejército, si es necesario. Servir, ayudar, hacer un trabajo importante para la nación, si es necesario. Ser leal a Estados Unidos. ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos de Estados Unidos? Naturalización. Derivar la ciudadanía.
Nacer en Estados Unidos. ¿Cuáles son dos ejemplos de participación cívica en Estados Unidos? Vota. Postularse para un cargo público. Unirse a un partido político. Ayudar con una campaña. Unirse a un grupo cívico. Unirse a un grupo comunitario. Dar a un funcionario electo su opinión sobre un tema. Contactar a los funcionarios electos. Apoyar u oponerse a un asunto o política pública. Escribir a un periódico. ¿Cuál es una manera en que los estadounidenses pueden servir a su país? Votar. Pagar impuestos. Obedecer la ley. Servir en el servicio militar. Postularse para un cargo electivo. Trabajar para el gobierno local, estatal o federal. ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? Requerido por la ley. Todas las personas pagan para financiar al gobierno federal. Es requerido por la Constitución de Estados Unidos, 16ª enmienda. Es un deber cívico. Es importante que todos los hombres de 18 a 25 años se registren en el servicio selectivo. Nombre una razón para ello. Es requerido por la ley. Es un deber cívico. Hace que el reclutamiento, de ser necesario, sí justo. Los colonos vinieron a América por muchas razones. Mencione una. La libertad. La libertad política. La libertad religiosa. Oportunidad económica. Para escapar de persecución. ¿Quién vivía en América antes de que llegaran los europeos? Indios americanos. Nativos americanos. ¿Qué grupo de personas fueron tomadas y vendidas como esclavos? Africanos. Personas de África. ¿Qué guerra lucharon los americanos para ganar la independencia de Gran Bretaña? Revolución Americana. La Guerra Revolucionaria, estadounidense. Guerra por la Independencia, estadounidense. Mencione una razón por la que los americanos hayan declarado la independencia de Gran Bretaña. Impuestos altos. Tributación sin representación. Los soldados británicos tomaron en casas de estadounidenses, hospedaje, acuartelamiento. No tenían autogobierno. Masacre de Boston. Motín del té de Boston, Boston Tea Party. Ley del sello. Ley del azúcar. Leyes Townshend. Leyes intolerables, leyes coercitivos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? 4 de julio de 1776. La Revolución Americana tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Batalla de Bunker Hill. Declaración de Independencia. Cruce de Washington del río Delaware, Batalla de Trenton. Batalla de Saratoga. Campamento militar de Valley Forge, Valley Forge. Batalla de Yorktown, la rendición británica en Yorktown. Hubo 3 estados originales. Mencione 5. New Hampshire. Massachusetts. Rhode Island. Connecticut. Nueva York. Nueva Jersey. Pensilvania. Delaware. Maryland. Virginia. Carolina del Norte. Carolina del Sur. Georgia. ¿Qué documento fundacional fue escrito en 1787? La Constitución de Estados Unidos. Los documentos federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Mencione a uno de los escritores. James Madison. Alexander Hamilton. John Hay. Publius. ¿Por qué eran importantes los documentos federalistas? Ayudaron a la gente a entender la Constitución de Estados Unidos. Apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Benjamin Franklin es famoso por muchas razones.
Mencione una. Fundó las primeras bibliotecas públicas gratuitas. Fue el primer director general de Correos de Estados Unidos. Ayudó a escribir la Declaración de Independencia. Inventor. Fue diplomático de Estados Unidos. George Washington es famoso por muchas razones. Mencione una. Padre de nuestro país. Primer presidente de Estados Unidos. General del Ejército Continental. Presidente de la Convención Constitucional. Thomas Jefferson es famoso por muchas razones. Mencione una. Autor de la Declaración de Independencia. Tercer presidente de Estados Unidos. Duplicó el tamaño de Estados Unidos. Compra de Luisiana. Primer secretario de Estado. Fundó la Universidad de Virginia. Autor de la Ley de Virginia sobre libertad religiosa. James Madison es famoso por muchas razones. Mencione una. Padre de la Constitución. Cuarto presidente de Estados Unidos. Presidente durante la Guerra de 1812. Uno de los autores de los documentos federalistas. Alexander Hamilton es famoso por muchas razones. Mencione una. Primer secretario del Tesoro. Uno de los autores de los documentos federalistas. Ayudó a establecer el primer banco de Estados Unidos. Ayudante del general George Washington. Miembro del Congreso Continental. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Territorio de Luisiana. Luisiana. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en el siglo XIX. Guerra de 1812. Guerra México-Americana. Guerra Civil. Guerra Hispanoamericana. Nombre la Guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. La Guerra Civil. La Guerra Civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Batalla de Fort Sumter. Proclamación de Emancipación. Batalla de Vicksburg. Batalla de Gettysburg. La Marcha de Sherman. La rendición en Appomattox. Batalla de Antietam-Sharpsburg. Asesinato de Lincoln. Abraham Lincoln es famoso por muchas razones. Mencione una. Liberó a los esclavos. Proclamación de emancipación. Salvó, o preservó, la Unión. Lideró Estados Unidos durante la Guerra Civil. 16º presidente de Estados Unidos. Ofreció el discurso de Gettysburg. Que hizo la proclamación de emancipación. Liberó a los esclavos. Liberó esclavos en la Confederación. Liberó esclavos en los Estados Confederados. Liberó esclavos en la mayoría de los estados del sur. ¿Qué guerra de Estados Unidos puso fin a la esclavitud? La Guerra Civil. ¿Qué enmienda confiere ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos? 14 Tantalio enmienda. Cuando todos los hombres obtuvieron el derecho a votar. Después de la Guerra Civil. Durante la Reconstrucción. Con la 15 Tantalio enmienda. 1870. Mencione a una líder del movimiento por los derechos de las mujeres en los 1800. Susan B. Anthony. Elizabeth Cady Stanton. Sojourner Truth. Harriet Tubman. Lucrecia Mott. Lucy Stone. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en el siglo de los 1900. Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Guerra de Corea. Guerra de Vietnam. Guerra del Golfo Pérsico. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial? Debido a que Alemania atacó buques civiles estadounidenses. Para apoyar a las potencias aliadas, Inglaterra, Francia, Italia y Rusia. Oponerse a las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano, y Bulgaria. Cuando obtuvieron todas las mujeres el derecho a votar.
1920. Después de la Primera Guerra Mundial. Con la 19 sodio enmienda. Que fue la Gran Depresión. La recesión económica más larga de la historia moderna. ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión? Con la caída de la bolsa de 1929. Con la caída del mercado de valores de 1929. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial? Bombardeo de Pearl Harbor. Los japoneses atacaron Pearl Harbor para apoyar a las potencias aliadas, Inglaterra, Francia y Rusia. Para oponerse a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Dwight Eisenhower es famoso por muchas razones. Mencione una. General durante la Segunda Guerra Mundial. Presidente durante y al final de la Guerra de Corea. 34 Presidente de Estados Unidos. Firmó la Ley Federal de Ayuda Vial de 1956, creó el sistema vial interestatal. ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría? Unión Soviética. URSS, USSR, en inglés. Rusia. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era una de las principales preocupaciones de Estados Unidos? Comunismo. Guerra nuclear. ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra de Corea? Para detener la expansión del comunismo. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra de Vietnam? Para detener la expansión del comunismo. ¿Qué hizo el movimiento por los derechos civiles? Luchar para poner fin a la discriminación racial. Martin Luther King, Jr. es famoso por muchas razones. Mencione una. Luchó por los derechos civiles. Trabajó por la igualdad para todos los estadounidenses. Trabajó para asegurar que las personas no fueran juzgadas por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. ¿Por qué participó Estados Unidos en la Guerra del Golfo Pérsico? Para forzar al ejército iraquí a salir de Kuwait. ¿Qué acontecimiento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? Terroristas atacaron a Estados Unidos. Terroristas se apoderaron de 2 aviones y los estrellaron contra el World Trade Center de Nueva York. Terroristas se apoderaron de un avión y lo estrellaron contra el Pentágono en Arlington, Virginia. Terroristas se apoderaron de un avión originalmente dirigido a Washington, D.C., y se estrelló en un campo en Pensilvania. Nombre un conflicto militar de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Global. Guerra contra el terrorismo. Guerra en Afganistán. Guerra en Irak. Mencione una tribu de indios estadounidenses en Estados Unidos. Apache. Blackfeet. Cayuga. Cherokee. Cheyenne. Chippewa. Chictaw. Creek. Crow. Hopi. Huron. Inupiat. Lakota. Mohawk. Mohegan. Navajo. Oneida. Onondaga. Pueblo. Seminole. Seneca. Saunee. Sioux. Teton. Tuscarora. Para obtener una lista completa de tribus, visite via.gov. Mencione un ejemplo de innovación estadounidense. Bombilla eléctrica, bombillo, foco. Automóvil, coches, motor de combustión interna. Rascacielos. Avión. Línea de ensamble, línea de producción. Aterrizaje en la Luna. Circuito integrado, IC. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Nueva York, Puerto de Nueva York. Liberty Island, también se acepta Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York,
y en el río Hudson. Porque la bandera tiene 13 franjas. Porque aquí había 13 colonias originales. Porque las franjas representan las colonias originales. Porque la bandera tiene 50 estrellas. Porque hay una estrella para cada estado. Porque cada estrella representa un estado. Debido a que hay 50 estados. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. El primer lema de la nación fue E pluribus unum. ¿Qué significa eso? De muchos, uno. Todos nos convertimos en uno. ¿Qué es el Día de la Independencia? Un día festivo para celebrar la independencia de Estados Unidos, de Gran Bretaña. El aniversario del país. Nombre 3 días festivos nacionales de Estados Unidos. Día de Año Nuevo. Día de Martin Luther King, Jr. Día de los Presidentes, natalicio de Washington. Día de la Recordación, de los soldados caídos. Día de la Independencia. Día del Trabajo. Día de Colón. Día de los Veteranos. Día de Acción de Gracias. Día de Navidad. ¿Qué es el Día de la Recordación? Un día en el que se honra a los soldados que murieron en el servicio militar. ¿Qué es el Día de los Veteranos? Un día festivo para honrar a las personas en el ejército de Estados Unidos. Un día festivo para honrar a las personas que han servido en el ejército de los Estados Unidos.